Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Academy, en el cual hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo. ¡Empezamos! Para el estudio de las enfermedades se utilizan dos ramas de la ciencia. Una es la fisiología y la otra es la patología. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones y mecanismos de los seres vivos a nivel celular, tisular y de órganos. Mientras que la patología es la ciencia que se encarga de estudiar aquellos cambios estructurales y funcionales que se dan en las células, tejidos y órganos que provocan o son causados por una enfermedad. La unión de estas dos ramas forma la fisiopatología. La fisiopatología tiene como objetivo el estudio de las funciones fisiológicas de los seres vivos que han sido alteradas por un proceso de una enfermedad. Al llegar a este fin, la fisiopatología compara el estado normal de la fisiología de las células, tejidos y órganos con el estado fisiológico en el que se encuentran cuando están afectados por una patología. La OMS define como enfermedad alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa externa o interna. Para ello tenemos los procesos patológicos, que incluyen los siguientes aspectos. En el proceso patológico encontramos la etiología, que sería la causa de la enfermedad, la patogenia, que es cómo se desarrolla y se origina esta enfermedad, los cambios morfológicos, que son los cambios que actúan a nivel celular y que actúan con el agente causal que va a producir esta enfermedad, y por último las manifestaciones clínicas, que se refieren a los síntomas o signos que te produce a tu organismo la enfermedad. Encontramos diferentes aspectos en el proceso patológico, es decir, en la etiología, en el cual hay diferentes factores que pueden influir. Encontramos los agentes biológicos, que son los que engloban aquellos seres vivos que provocan alguna alteración, como por ejemplo algún parásito. También encontramos agentes químicos, que son aquellas sustancias como el alcohol, la nicotina, la cafeína, que son cualquier elemento o compuesto químico que, por sí solo o mezclado, es producido en su estado natural que provoca cambios en la fisiología del organismo. Y por último encontramos las fuerzas físicas, como traumatismos, radiaciones o quemaduras. Son todos aquellos cambios físicos que pueden provocar alteraciones en el organismo. Todos estos factores etiológicos son inespecíficos, es decir, un solo agente puede conducir a un estado de enfermedad a distintos órganos o sistemas. Igualmente, varios factores pueden perjudicar al mismo organismo o sistema. Hay que tener en cuenta que las causas que provocan las enfermedades pueden estar favorecidas por factores que estén presentes en la persona desde su nacimiento, que han sido desarrollados a lo largo de la vida o por una combinación de ambos. Es por eso que lo podemos definir como dos conceptos. Encontramos los trastornos congénitos, que son aquellas anomalías presentes al nacer, aunque pueden estar latentes durante años sin afectar al individuo. Pueden ser generados por factores genéticos, factores ambientales o una combinación entre ambos. Y después encontramos los trastornos adquiridos, que son aquellas lesiones que ocurren tras el nacimiento, como neoplasias, infecciones, falta de oxígeno, etc. Las etapas del proceso patológico. Durante el proceso patológico se pueden diferenciar entre tres etapas. La primera de todas es fase prepatogénica, en la cual se considera el inicio de la enfermedad. Durante esta fase, el enfermo no va a presentar ninguna manifestación clínica, ni cambios morfológicos, ni funcionales a nivel celular, tisular o orgánico. La segunda fase es la fase patogénica. En esta etapa ya sí se puede observar cambios celulares, tisulares u orgánicos, debidos a las enfermedades en estudios citológicos e histológicos, pero el enfermo aún no percibe síntomas ni se describen signos en la enfermedad. Y por último encontramos la fase clínica. Es la fase donde se manifiestan los síntomas generales. Dentro de esta fase podemos diferenciar entre tres etapas. La etapa prodrómica, que es la aparición de los primeros síntomas y signos inespecíficos de la enfermedad. La etapa clínica, que aparecen los síntomas y signos propios de la enfermedad, lo que permite hacer un diagnóstico certero. Y por último, la etapa de resolución, que se contempla varias opciones como la recuperación del paciente, que la enfermedad se vuelva crónica o el fallecimiento del paciente. El diagnóstico. El diagnóstico se define como la identificación de la naturaleza o causa del problema de salud. Este proceso requiere de la realización de métodos clínicos de diagnóstico. En el diagnóstico puede influir la edad, sexo, raza, estilo de vida y lugar. Se puede diferenciar dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico clínico y el definitivo. En el diagnóstico clínico es hipotético, se obtiene después del examen clínico sin pruebas complementarias. Mientras que el diagnóstico definitivo es la conclusión a la que se llega después de realizar pruebas complementarias tras el diagnóstico clínico. Un ejemplo de prueba sería la biopsia, que consiste en realizar un examen microscópico de un trozo de tejido o una parte del líquido de orgánico que se extrae del organismo. Con este método podemos diagnosticar con exactitud ciertas enfermedades. Una vez se ha diagnosticado la enfermedad, se puede realizar el pronóstico, que se define como el juicio médico hipotético acerca de la evolución y posible terminación de la enfermedad. Encontramos el pronóstico que es favorable, como que el paciente evoluciona hacia la curación,
Encontramos el pronóstico que es reservado, que es el estado del paciente es variable y puede complicarse. Y por último, el pronóstico es terminal. La enfermedad ha evolucionado hacia la muerte. En cuanto al tratamiento, se define como la planificación de todas aquellas medidas terapéuticas que se deben aplicar para resolver un problema de salud. Los principales recursos sanitarios son los recursos farmacológicos, que son tratamientos específicos para la enfermedad, donde se detalla la dosis y otros detalles mediante una receta médica. Medidas higiénicas que pueden formar parte del tratamiento y sobre todo a nivel de protección, por ejemplo, la desinfección en una herida quirúrgica para evitar una infección. Los recursos quirúrgicos que implican la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas para fines terapéuticos, pronóstico y diagnóstico. En estos recursos podemos mencionar los trasplantes de órganos o la inclusión de estructuras metálicas que incluyen estructuras óseas. Quimioterapia y radioterapia, que son como el pilar para el tratamiento para procesos cancerígenos. Y por último, la fisioterapia, que es para aplicar a los síntomas mediante ejercicio terapéutico. Esto es muy usado para los tratamientos de lesiones. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Suscribiros y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún otro más. Adiós.